Hay un empate entre el gobierno y el oriente, concretamente en Santa Cruz, porque no termina de vencer el oriente y tampoco termina de ser derrotado el gobierno, o el gobierno no termina de vencer y tampoco se ve derrotado el oriente. ¿Qué hay? ¿Hay un empate? ¿Cómo se dilucida? A mí me da la sensación más bien de que estamos entrando, si es que ya no lo hemos hecho un poco antes, en un periodo de caos. Porque los temas podrían ser resueltos fácilmente. Yo estaba leyendo aquí, por ejemplo, una nota en declaración del ministro Sergio Cusicanqui hace 5 días, el 2, el 13, decía que los resultados del censo iban a ser entregados en diciembre de 2024. Un anuncio de estas características genera conflicto, porque en Santa Cruz se resiste. Pocas horas después, señala que esos resultados pueden ser entregados en septiembre. Muy bien sabe el ministro Cusicanqui que el día de hoy, cuestión de meses o de días, puede hacer variar las posturas de quienes están reivindicando el censo 2023. Y lo propio en la distribución de los escaños, que no se pone en el decreto supremo correspondiente que emite el presidente Arce Catacora, resulta que ahora anuncian que se puede entregar la redistribución de los escaños hasta septiembre del 2024, vale decir que habría el tiempo necesario y suficiente, como además lo ha dicho el presidente Jacinto Alfred del Tribunal Supremo Electoral, para poder resolver estos temas antes de las elecciones del 2025. Aquí algo está pasando. Un gobierno que no dice la verdad, un gobierno que no responde con seriedad, sus portavoces que solamente salen al conflicto, salen a provocar, parece que les gusta la pelea callejera, y por lo tanto, te repito, en este momento en que estamos, más que un empate en una especie de caos, porque parecería ser que el gobierno, al no querer admitir que ha cometido varios errores de percepción, no quiere perder como en la guerra, porque decir, sí, tienen razón muchachos, que se dicte la ley, ahí también te digo, la ley, ¿por qué no se dicta de una vez por todas en el Parlamento? Vemos argumentaciones de que no, esta es una facultad propia del presidente, es un decreto supremo, un diputado que diga eso y no se dé cuenta que un decreto supremo se puede elevar a rango de ley para darle mayor fiabilidad. Entonces estamos en una suerte de competencia de niños caprichosos del gobierno que quieren hacer su gusto, pero que poco a poco las cosas están saliendo a la luz, y al salir a la luz quien queda mal es, repito, el propio gobierno, querido Iván. Doctor Germán Gutiérrez, pero antes quien dictaba la agenda, a quien había que consultarle si no era el Chapare, era el Alto. Entonces ellos dictaban un poco por dónde iba la política en nuestro país, ¿no? ¿Será que el gobierno niega a admitir que Santa Cruz también puede generar agenda para el gobierno, para la política? Porque eso es lo que aparentemente niega el gobierno, ¿no? ¿Por qué el Oriente tendría que hegemonizar la política en nuestro país? Ya lo hizo el año 2019, le costó la pega, el cargo a Evo Morales. ¿Hay algo de ello o no? Es muy aguda tu percepción, porque no te olvides, no hay que ver a La Paz como si el Alto y la ciudad de La Paz, la Hollada que se llama, serían lo mismo. El día de hoy creo yo que la Hollada está en un proceso de franca declinación, en términos políticos, en términos económicos. No tiene la fuerza ni la capacidad que tenía hasta hace poco atrás. Y hay dos factores que le cruzan el camino. Por un lado está, miren, ahí cerquita, a unos cuantos minutos, la ciudad del Alto. Que como van las cosas, querido Iván, la ciudad del Alto puede llegar a ser la segunda ciudad de Bolivia, por encima de La Paz. Y La Paz, de golpe y porrazo, puede terminar siendo la tercera ciudad de Bolivia. Entonces, ese es un problema, ese es un conflicto en términos sociales, en términos políticos, en términos de poder económico, porque mira tú, la ciudad del Alto empieza a cubrir
los espacios, pero con con la construcción de una identidad muy poderosa. Fíjate tú, por ejemplo, cuando salen de tanto en tanto esos cholets millonarios, esas formas de comportamiento, la feria de la 16 de julio, son señas que hay que saber analizar. Pero a eso se agrega que efectivamente el eje económico y político se está concentrando en Santa Cruz, más allá de nuestro gusto o disgusto. Claro, Un poco tal vez lo que sucedió con el eje económico y político a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se fue un poco a la ciudad de La Paz con la minería, etcétera, y terminan quitándonos los dos poderes del Estado para llevárselos a La Paz y dejándonos con el órgano judicial. El día de hoy es inocultable que el motor económico de Bolivia es la ciudad de Santa Cruz. Y claro, todavía falta que haya una condensación del poder político, una ciudad que es un poco más difícil, y no siempre el eje económico se tiene que llevar todo. Pero la ciudad de La Paz está en un franco proceso de declinación y lo que estamos viendo el día de hoy son esas realidades que van a generar una movida del tablero político, económico y social en nuestro país. Ya se está produciendo. Entonces, ¿qué va a resultar de todo esto? La discusión de fondo que se ha planteado: ¿qué hacemos con el Estado? ¿Cambiamos el modelo de Estado? ¿Qué hacemos con la economía? La economía cruceña es diferente a la economía propuesta por el gobierno, que es básicamente prebendalista. ¿Hacemos una economía productiva? Hay temas de fondo, querido Iván, que están el día de hoy confrontándose. Doctor Germán Gutiérrez, ¿cuánto más puede durar este conflicto? Porque Santa Cruz ya lleva 20 y tantos días de paralización de actividades, el gobierno se encapricha, Santa Cruz también se encapricha, la rotonda sigue tomada por los sectores en conflicto. ¿Cuánto tiempo más puede durar este conflicto? El conflicto empieza con el censo 2023. Pero muy rápidamente el conflicto 2023 como hecho técnico entra en un segundo lugar en la agenda política. Porque el tema de fondo es básicamente ¿qué hacemos con la democracia boliviana? Ya tuvimos una experiencia negativa el 2019 con el tremendo fraude que produjo los sucesos de ese momento y el interinato de Yanine Áñez. Y el gobierno tiene un comportamiento parecido al gobierno de Evo Morales, no ha cambiado de configurar un régimen autoritario. Entonces, rápidamente, este eje se reinstala en la discusión política nacional y en la discusión entre las regiones. El censo es el motivo, es la espoleta que hace estallar la granada abriendo este debate. Primer elemento. Como necesitamos configurar otro tipo de democracia, no como la que se está practicando el día de hoy, que es una suerte de autoritarismo electoralizado, entra en discusión el padrón, indudablemente. Un padrón que está objetado, un padrón que no tiene la confiabilidad necesaria. Hay registrados muertos, votan agonizantes, hay una carga, algunos analistas sostienen entre 300 a 500 mil votos, que sin lugar a dudas cualquier decisión en un país pequeño como nuestro, en términos electorales, hacen variar de manera significativa. Luego está el tema de la reasignación de curules, y miren, en Sucre tengamos cuidado porque nadie se está moviendo. El curul es muy importante porque nos da una presencia política en el escenario nacional. Muchos dicen, no, pero los diputados son socios. Sí, puede que lo sean, pero no podemos perder, porque mientras Santa Cruz, por ejemplo, pelea tener mayor cantidad de curules, nosotros vemos con absoluta indiferencia. Y ahí también hay un problema que te decía. Es posible que si las cosas siguen como hasta ahora, por ejemplo, La Paz pierda un curul a favor de el Alto. Pero también algunos espacios indígenas originarios campesinos o del área rural podrían perder curules porque se sobredimensionaron los mismos en favor de las ciudades donde la gente se está trasladando. El lugar donde se va la gente es a las ciudades, y las ciudades tienen el día de hoy una significación mayor. Entonces, rebrotan
estos temas, rebrotan estos conflictos y la discusión se torna mayor. Y ahí hay un adimento final monumental que plantea el Cabildo en la ciudad de Santa Cruz. Dicen, vamos a revisar la relación de la región con el Estado boliviano. ¿Qué quiere decir esto? El Estado plurinacional está haciendo aguas por todo lado. No funciona el órgano judicial, no funciona el órgano legislativo. Mira la ley esa que están queriendo discutir hace no sé cuántos días, producto del censo, no llega a un acuerdo. Ojalá lo hagan, pero de momento no llega. Está mostrando ineptitud política. No funciona el Ejecutivo, que se ha vuelto en una especie de órgano represor nacional. No funciona la Contraloría, no funciona impuestos internos, no funciona la aduana, no funciona esto, no funciona nada de la institucionalidad del Estado plurinacional. Entonces, si no funciona el Estado plurinacional, hay que pensar en un nuevo modelo. Uno de los modelos probables de reemplazo al Estado plurinacional, sin lugar a dudas, es el Estado federal. Podría ser también profundizar el Estado con autonomías. El otro podría ser, claro, más complicado, más difícil, es teórico, un Estado confederado. En fin, hay varias probabilidades que no son, Iván, pecaminosas, que son temas que deben y se pueden discutir con absoluta libertad, como cuando se cayó el Estado Nacional el 2003, en octubre, se empezó a discutir, sin que nadie se sonroje, la probabilidad de un Estado plurinacional. Sí, doctor, pero depende quién dice, depende mucho del mensajero. Posiblemente sea positivo que discutamos el federalismo, enseguida le pregunto, ¿es bueno o malo? Pero depende quién dice. Posiblemente si se introduce el tema con Evo Morales o Luis Arce, entonces habrá una gente que le pone guirnaldas y empieza a salir a las calles con sus camisetas, federalismo, etcétera, hacen memes, Facebook, Twitter, etcétera. Pero si Santa Cruz lo dice, podría ser malo para el debate, introducir desde Santa Cruz el federalismo. Por ejemplo, el tonto ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guarachi, ya dice que les da 72 horas para que se vaya Camacho y no sé quién de Santa Cruz. Se han cumplido las 72 horas y el señor Guarachi creo que sigue en la ciudad de La Paz cómodo en su oficina, o tal vez en otro lugar porque ni oficina tiene porque lo han sacado del edificio de la COP. Van a haber esta suerte de apreciaciones radicales y extremas que se niegan al debate. Lo que hay que hacer el día de hoy más bien, y por el contrario, es debatir, es analizar, porque repito, uno no plantea las cosas por loco, y este es el caso creo que de Santa Cruz. No están planteando porque solamente ellos desean ser un Estado federado, que además no lo han dicho. Dicen, vamos a analizar la relación Santa Cruz con el Estado Nacional, y una de las alternativas, repito, puede ser el Estado federal. Nada más, es una probabilidad. Y con ello no están cumpliendo ninguna función ni secesionista, ni separatista, ni subvertora, sino estamos viendo que las cosas no funcionan. Y también podríamos hablar de Sucre o de Chuquisaca. Para cualquier disparate tienes que ir a La Paz. Aquello que nos anunciaron con la nueva Constitución del 2009, fíjate tú en el artículo primero, ¿no es cierto? Bolivia, un Estado unitario, democrático, plurinacional y con autonomías. La autonomía no se desarrolló. Doctor Germán Gutiérrez, algo dijo ya. Es tiempo de poner freno en seco, freno de mano al Estado plurinacional. ¿Se acabó, se agotó o no entró en realidad en funcionamiento? Hablamos un poquito en la radio sobre esto. ¿Realmente discutimos el Estado plurinacional en nuestro país? ¿Lo instalamos? En realidad, ¿cómo se formaba, cómo se comía esto? Porque en realidad parece que hemos hecho una asamblea constituyente para discutir si había una reelección indefinida, porque Evo Morales introdujo el tema. Entonces, eso hemos discutido y parece que Estado plurinacional era solamente un pretexto. Te pongo otros elementos aparte de los que digo. Si tú te fijas como boliviano, no funciona nada el día de hoy. Quiere decir entonces que el Estado plurinacional no está respondiendo a los grandes pedidos o a los pequeños pedidos que tenemos los bolivianos. Estamos en permanente conflicto. Nada, repito, funciona. Y no es solamente una institución. Por ejemplo, hay grupos de colegas abogados que dicen hay que reformar
el órgano judicial, sí, pero si reformamos el órgano judicial sin reformar el conjunto, ha sido un tiempo perdido. A partir de ello, en consecuencia, yo creo que lo que no está funcionando es el conjunto del Estado plurinacional. Abundo más, Iván. El Estado plurinacional privilegia la diferencia, nos dice somos diferentes. Y uno de los efectos perversos al reconocer esa diferencia, que no es burguesía versus proletariado, no es etaria viejos jóvenes, no es de género mujeres hombres, no es religiosa musulmanes versus católicos, no se ha instalado esa lucha. Se ha instalado una lucha de carácter étnico-cultural. Culturalmente está bien, somos diferentes. A mí me gusta el picante, a un camba no le gusta el picante. A mí me gusta la corbata, a ti no te gusta la corbata. Hay pautas culturales que además son buenas que se planteen como diferencia. Pero el problema de fondo es aquí que se plantea una diferencia de carácter étnica, que se asienta en la probabilidad de la existencia de nacionalidades en Bolivia. Y esa forma de razonamiento se radicaliza en una visión racista del Estado respecto de la sociedad. Y claro, el principal promotor del racismo en Bolivia no es el ciudadano, sino es el Estado, que te discrimina, te margina a nombre de una mayoría, somete al resto de la mayoría por la vía de la fuerza. Lo vemos todos los días. 2, y esto hay que hablarlo sin complejos. Además, espero que se me entienda bien. Nos dicen, la sociedad boliviana es indígena, originaria, campesina. No lo es. Una parte puede ser, pero toda Bolivia no lo es. Y el día de hoy se ha gobernado durante estos 16 años a Bolivia a nombre de esa supuesta mayoría, que repito, no lo es. Y te doy 2 ejemplos chiquititos. En el censo de población y vivienda del 2001, que fue elaborada y realizada esa actividad en el gobierno de Tuto Quiroga, no me dirás que Tuto Quiroga es de izquierda, no me dirás que Tuto Quiroga es indígena, originario, campesino. No, para nada. Resulta que hacen ya esta pregunta. ¿Usted cómo se autoidentifica? Quechua, aymara, El 61%, creo, me harán la concesión de unos cuantos puntos, el 61% dice, se identifica. Quechua, 61%. Sobre esa base, Evo Morales estructura su movimiento al socialismo y su futura toma del poder. Pero en el censo de población y vivienda, cuando hacen la misma pregunta, ya no es el 61%, ya con un gobierno que se reclama de indígena. El 42% más o menos dice que se autoidentifica con alguna nacionalidad. De 61 a 42 baja. ¿Qué ha pasado? ¿Todos nos hemos vuelto mestizos en cuestión de 10 años? No, la pregunta es un disparate, no corresponde. Si el día de hoy tú incorporaras en el censo ¿con quién, con qué etnia, con qué nacionalidad usted se autoidentifica? Te garantizo que sería imposible que se llegue por lo menos a un 30-35%, irían bajando, lo cual genera un despelote monumental en Bolivia, porque se está buscando una identidad que no la habíamos tenido. Indígena, originario y campesino, claro que hay en Bolivia, pero no es la mayoría. ¿Por qué además? Porque gran parte de la gente se está yendo a vivir a las ciudades. Desgraciadamente el campo está siendo vaciado, pese a un gobierno indígena originario campesino que no atiende las prioridades del campo y que solamente ha constituido una toyocracia, digo toyocracia porque los dirigentes campesinos andan en Toyota último modelo, tienen casas, tienen enamoradas, tienen de todo un poco y se han olvidado de sus bases. Entonces, fíjate tú, Bolivia tiene un sector que está ahí oculto, miedoso, arrinconado en su cobardía o en su indiferencia, que no somos nosotros, la clase media, el mestizaje, pero que está presente y que no puede ser ocultado. Doctor, algo breve. Yo no le pregunto si es bueno o es malo el federalismo. Ya vivimos en un mundo binario, ¿no? Este es el bueno, este es el malo. Este es blanco, esto es negro, vivimos en un mundo binario, ¿no? Pero no le pregunto si es bueno o es malo el federalismo. Lo que le pregunto ¿es bueno el debate, que es distinto, el debate del federalismo en Bolivia? O sea, no le quitemos el brazo o le quitamos el brazo a la jeringa del federalismo. El debate, ¿es bueno o es malo?
El debate en cualquier régimen, en cualquier momento democrático es bueno. A ver, dime, Iván, ¿por qué tú tendrías que pensar de la misma forma como yo pienso? No, Algunas no, cosas coincidiremos, en otras cosas estaremos en contra. Pero en democracia, ¿qué es lo que hacemos? Debatimos, inclusive para reconocer que no estamos de acuerdo en un escenario de tolerancia. ¿Qué es lo que está faltando en Bolivia? No hay tolerancia. Estamos en una especie de guerra tribal, palo contra palo, piedra contra piedra. Como sucede en Santa Cruz, el Plan 3000 se ha convertido en un escenario de guerra tribal. Y el gobierno no hace nada. Y también hay que reconocer que una parte de la dirigencia de ese movimiento monumental está también en una radicalidad el día de hoy es inaceptable. De acuerdo. Entonces hay que debatir. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, no estoy ni en desacuerdo, ni estoy de acuerdo, sino todo lo contrario, como se dice, para ponernos en desacuerdo todo el tiempo en Bolivia y para pelearnos y hasta matarnos. Pero termino con esto. Bueno, el federalismo es separatismo, porque ya van a pedir pasaportes, se habla de un mundo croata. Bueno, realmente es un separatismo llamarse Santa Cruz y el otro lado Bolivia, el otro lado. ¿Significa ello? No, perdóname, te dije que hay que ser tolerantes, pero haré una pequeña excepción. Es una estupidez. Es una falta de reflexión de parte de quienes acusan, porque el federalismo en el mundo es una forma de Estado. Argentina es un país federado. Brasil es un país federado. México es un país federado. Hay un montón de países federados en el mundo que han escogido como una forma de convivencia que tiene una particularidad, se da la vuelta. El día de hoy es la nación, es el centralismo que está encima de las regiones. El federalismo de algún modo hace que todas las regiones o departamentos, en ciertas condiciones de igualdad, les permitan tomar sus decisiones y asignar algunos recursos al Estado Nacional para cumplir algunas tareas que no se pueden hacer de manera, digamos, parcial. Ejemplo, las Fuerzas Armadas. Ejemplo, las relaciones internacionales. Pero acá cuando conversábamos extra micrófonos decíamos, por ejemplo, la Policía Boliviana Tránsito debería ser un organismo dependiente de las municipalidades porque está más cerca de la ciudadanía y no dependiente del ministro de gobierno o dependiente de un alto mando que está en la ciudad de La Paz. Esta es una reacción contra un centralismo que pese a que la Constitución dice Estado plurinacional y con autonomías, nunca se ejecutaron las autonomías. Puede que sea que el día de hoy en vez de Estado federado se reponga un Estado poderoso con autonomías, pero lo importante es que la región tiene que empezar a ser tomada en cuenta, vale decir, de la región a la nación, porque esta burocracia monumental que está en La Paz también ya está de buen tamaño, con el más, con el menos, con el MNR, con neoliberales, con neopopulistas, ya está de buen tamaño. Esa es la reacción que tiene el día de hoy el ciudadano. Doctor Germán Gutiérrez, le agradezco, usted ha sido tan gentil por esta clase de ciencia política. Buenas noches. Iván, muchas gracias, buenas noches, un abrazo a ti.